Hola, amigas y amigos, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión contestaremos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se interpreta geométricamente la ecuación de un plano? Contestaremos esta pregunta por pasos. El primer paso. Determinaremos la ecuación general ordinaria de un plano. Un plano puede ser representado con la siguiente ecuación. AX más BY más CZ más D es igual a 0. Esta ecuación representa al plano, de tal manera que todos aquellos puntos, como por ejemplo X1, Y1 y Z1, que satisfacen esta ecuación 1, pertenecerán a este plano. En otras palabras, esta ecuación 1 representa el lugar geométrico de todos los puntos. En este caso, si nosotros ponemos acá la PEC de puntos, repito, esta ecuación 1 es el lugar geométrico de todos los puntos, en este caso X1, Y1, Z1, que satisfacen a esta ecuación. Bien, reconozcamos entonces en la ecuación 1, en primer término, los coeficientes. Será el coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente C. Estos son los coeficientes de la ecuación, en este caso de la ecuación ordinaria del plano. D será un valor constante cualquiera. Segundo paso, identificar el vector normal al plano. Es decir, aquel vector que formará un ángulo de 90 grados con el plano. Será, por tanto, perpendicular al plano. Este vector será denominado con la letra N y una flechita arriba y tendrá como componentes los coeficientes del plano A, B y C que ya hemos señalado anteriormente. Así pues, el vector normal al plano será representado con esta ecuación. Este vector será perpendicular a toda la superficie del plano y determinará la inclinación de ese plano en el espacio. Tercer paso, determinar la geometría del plano en el espacio. Bien. Geometría significa forma en el espacio. Un plano es una superficie infinita y plana que se extiende en el espacio perpendicularmente a su vector normal. Es decir, el vector normal y los coeficientes del plano
van a determinar la orientación y la inclinación de ese plano en el espacio. Paso 4. Determinemos o señalemos un ejemplo práctico para que los estudiantes puedan realmente comprender estos conceptos abstractos y teóricos. Supongamos nosotros que los coeficientes de un plano cualquiera sean A igual a 1, B igual a 0 y C igual a 0. Correcto. A esta especificación la denominaremos como la especificación número 4. De 3 y 4 nosotros diremos que el vector normal, el vector perpendicular a ese plano, tendrá los coeficientes o los componentes, 1, 0 y 0. Perfecto. A esta especificación vamos a denominarla como la ecuación o la especificación número 5. ¿Cómo interpretamos nosotros esta ecuación número 5? Significa que el vector normal al plano tendrá 1 como coeficiente en A, es decir, tendrá 1 en relación con el eje X, mientras tendrá los valores de 0 y 0, es decir, no tendrá componentes en los ejes Y y Z. ¿Qué significa eso? Significa eso que el vector normal a este plano será paralelo u ocupará el mismo eje X o será paralelo al eje X. Paralelo al eje X. ¿Cierto? Muy bien. Esta especificación será denominada como la número 6. Y si el vector normal el normal al plano es paralelo al eje X, significará que el vector el plano, en este caso será perpendicular al eje X. A ver, esto tiene que quedar claro. Repito. Cuando este vector n tiene los componentes 1 en X, 0 en Y y 0 en Z, significa que este vector n tendrá solamente valores en X. Es decir, no se inclinará ni hacia Y ni hacia Z. Por tanto, el vector n será paralelo al eje X. Pero este vector n es normal al plano, de tal manera que el plano propiamente dicho, y esto lo ponemos con rojo, será siempre perpendicular al eje X. Esto hemos especificado en la especificación número 7. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué significa entonces el valor D en el plano? En la ecuación del plano. Cuando D es igual a 0, significa que el plano pasa por el origen de coordenadas. En el origen de coordenadas.
Pero si D no es igual a 0, quiere decir que el plano se desplaza del origen de coordenadas. Hay un desplazamiento. Es un desplazamiento contrario al signo que tiene D en la ecuación del plano. Si D tiene un signo positivo, como por ejemplo acá, quiere decir que el plano va a desplazarse hacia la izquierda en el eje O, X, Y y Z. Si D tiene el valor D es negativo en la ecuación del plano, el plano se desplaza hacia el lado derecho. Esto que nosotros hemos señalado acá en forma teórica, nosotros vamos a representarlo en el GeoGebra para que los estudiantes aprendan realmente lo que significa la interpretación geométrica del plano. Abramos el GeoGebra. Y aquí ponemos GeoGebra. Utilicemos GeoGebra clásico. Gráficos 3D. Pongamos esto acá que no nos moleste. Y señalemos la primera ecuación del plano. La más sencilla. Habíamos señalado ya que los coeficientes en el ejemplo práctico eran en A1, en B0 y en C0. Por tanto, el coeficiente de X será 1 y por tanto no se lo va a poner acá, no se lo va a escribir, sería X. El coeficiente de Y es igual a 0 y el coeficiente de C es igual a 0. Cuando nosotros decíamos que, y acá en el Open Board, que cuando D es igual a 0, el plano pasa por el origen, ¿no es cierto? Por ejemplo, podríamos en este caso igualar a 0. Pero antes de poder igualar a 0, establezcamos nosotros la conclusión dentro del GeoGebra de esto. Decíamos nosotros que X, el coeficiente de X será 1 y por tanto el vector de ese plano será o tendrá las componentes 1 en X, 0 en Y y 0 en Z. Es decir, que este vector normal n, y vamos a poner nuevamente acá, este vector normal n, será paralelo al eje X. ¿Pero por qué es paralelo al eje X? Porque este vector no tiene componentes en Y y en Z. Es decir, no se inclina ni hacia Y positivo ni hacia Y negativo, no se inclina ni hacia Z positivo ni hacia Z negativo. Es decir, será paralelo al eje X o será idéntico al eje X. ¿Cuándo será? Y el plano, por tanto, será perpendicular al eje X, porque este plano normal es perpendicular al plano. Es decir, el plano será perpendicular al eje X. Muy bien. Cuando D sea igual a 0, el plano pasará por el origen de coordenadas. Es decir, si nosotros graficamos X igual a 0 en un plano tridimensional, nosotros graficaremos un plano que es perpendicular al eje X. A ver, vamos a hacerlo. Hagámoslo acá. Quitemos esto de aquí y grafiquemos acá. X es igual a 0. Perfecto. Miren ustedes. Este es el plano, ¿no es cierto? ¿Qué significa este plano?
¿Qué habíamos dicho? Este plano es plano turquesa perpendicular al eje X. Pero como D en este caso es igual a 0, entonces pasa por el origen de coordenadas. ¿Qué ocurrirá, por ejemplo, ahora si nosotros consideramos que D no es igual a 0, sino que D, en este caso, por ejemplo, le ponemos como más 3. Acá este D como más 3. Entonces, la ecuación será, vamos a pasar a esta página, la ecuación será X más 3 es igual a 0, ¿no es cierto? X más 3 es igual a 0. En este caso, por ejemplo, bueno, ponemos a esto como la ecuación número 7 estaba ahí, la 8 está acá, la ecuación número 9. Muy bien. En este caso, D es igual a más 3. Muy bien. ¿Y qué decíamos nosotros? ¿Qué ocurre con el plano cuando esta ecuación, cuando en esta ecuación D adopta o adquiere el número positivo? Decíamos nosotros que si D no es igual a 0, el desplazamiento es contrario al signo de D. En este caso, el signo de D es positivo, por tanto, el plano se desplaza hacia la izquierda. Revisemos si es que eso es eso cierto acá. Representemos acá la ecuación X más 3 es igual a 0. Ahí estamos. Miren ustedes. Se ha desplazado el plano hacia la izquierda. Pongámosle nosotros con un color distinto para que puedan los estudiantes apreciar de mejor manera esto. Pongámosle con el color rojo. Y quitemos esto de aquí. Perfecto. Miren ustedes. El desplazamiento de este plano que pasaba por el origen cuando D era igual a 0, cuando D es igual a más 3, se desplaza contrariamente a la dirección de D. Es decir, si es positivo D, se desplaza hacia la izquierda. ¿Qué ocurrirá cuando nosotros ponemos X menos 3 es igual a 0? Revisemos. Igual, nosotros presagiamos que este plano que está en el origen, que pasa por el origen de coordenadas, se trasladará hacia la derecha. Revisemos. X menos 3 es igual a 0. Ahí estamos. Miren ustedes. Se desplazó entonces, en este caso, 3 unidades hacia la derecha. Pongámosle con otro color, con este color. Entonces, allí nosotros podemos comprender este tipo de asuntos, ¿no es cierto? Que los estudiantes tengan bien claro este aspecto. Ejemplo 2. Supongamos un plano cuyos coeficientes sean A igual a 1. Exacto. Esta especificación será denominada como la especificación número 11. Es decir, la ecuación podría ser X más Y más D, que todavía no sabemos. Luego daremos el valor a D. Será igual a 0. Esta ecuación general ordinaria tendrá los coeficientes 1 en X, B en Y y 0 en Z. Esta especificación será denominada como la ecuación número 12. Bien. El vector normal de este plano, representado por la ecuación 12, tendrá las componentes 1 en X,
1 en y 0 en z, de acuerdo con lo que habíamos señalado anteriormente. Mire, acá habíamos dicho que las componentes del vector normal al plano son los mismos coeficientes de la ecuación ordinaria del plano. Muy bien. Entonces aquí tenemos los componentes o las componentes del vector normal al plano. ¿Qué significa que exista como componente 0 en z? Significa que el vector normal no se inclina ni hacia arriba ni hacia abajo en el eje z. A ver, borremos esto de acá. ¿Dónde está el eje z? Vamos a verlo. A ver, coloquemos acá. Exactamente. Ahí está el espacio, ¿no es cierto? Eje Z, eje y eje X. Decíamos nosotros que si el vector normal no tiene componente en Z, significa que este vector no se inclina ni hacia arriba, a la parte positiva del eje Z, ni hacia abajo, a la parte negativa del eje Z. Es decir, es un vector que va a ser contenido en el plano X y Y. Esto lo vamos a poner acá. Este vector n, por tanto, estará en el plano X y Y. Muy bien. Y al estar el vector n en el plano X y Y, el plano representado acá por la ecuación número 12, este plano, será paralelo al eje Z. Paralelo, no es igual acá, ¿no es cierto? Paralelo es esto. Que quede claro entre los estudiantes. Este plano, repito, será paralelo al eje Z. Perfecto. Ya vamos a representar esto para que los estudiantes comprendan. Como todavía no hemos dado valores a D, tenemos que dar valores. Supongamos en el primer caso, 4, 2, 1, que D sea igual a 0. Por tanto, este plano representado por la 12, este plano va a pasar por el origen de coordenadas. Pasará por el origen de coordenadas y será paralelo al eje Z. Entonces ya los estudiantes pueden más o menos imaginar cómo estará dispuesto este plano en el espacio. Supongamos el siguiente caso. D no es igual a 0. Entonces, este plano se desplazará del origen. Plano desplazado del origen. Si es que D es positivo, se desplazará en sentido contrario, hacia lo negativo. Y si D es negativo, se desplazará hacia lo positivo. En dirección contraria siempre. Veamos. Sería la primera ecuación, ¿no es cierto? La primera ecuación del plano sería X más Y es igual a 0. Es decir, cuando D sea igual a 0, entonces tenemos esta ecuación, a la cual representaremos en GeoGebra. Esta ecuación será paralela al eje Z y pasará por el origen de coordenadas. Revisemos si es que es cierto esto. X más Y es igual a 0. Ahí estamos. Decíamos entonces que este plano será paralelo al eje Z, ¿sí? Y que pase por el origen de coordenadas. Demos la vuelta aquí esto. Ahí está pasando, por el origen de coordenadas. Muy bien. Señalemos ahora otra ecuación. Señalemos ahora la ecuación del plano X más Y más 3 es igual a 0.
ecuación a la cual representaremos como la número 18. Decíamos nosotros que esta ecuación será paralela al eje Z, pero estará desplazada del origen de coordenadas. ¿Hacia dónde está desplazada? En sentido contrario al signo de D. En este caso D es positivo, entonces va a desplazarse hacia lo negativo. Revisemos en el GeoGebra. X más Y más 3 es igual a 0. Ahí estamos. Miren ustedes. Como X es positivo, se desplaza hacia lo negativo, en este caso en el eje de las X. Miren. A esto vamos a cambiarle el color para que los estudiantes pues vean mucho mejor este asunto. Vean ustedes. El segundo plano es paralelo al eje Z y estará desplazado en sentido contrario al signo de D, en este caso hacia lo negativo. Bien, ¿qué ocurrirá ahora cuando tratemos de graficar la siguiente ecuación? Sea la ecuación X más Y menos 3 es igual a 0. Miren, esta ecuación, que tiene la forma de la número 12, será paralela al eje Z, pero estará desplazada del origen de coordenadas. Como el D tiene signo negativo, estará desplazada hacia lo positivo. Revisemos eso. Grafiquemos la ecuación X más Y menos 3 es igual a 0. Miren ustedes. Esta es, le vamos a poner con color diferente. El color será tal vez amarillo, tal vez verde. Aquí estamos. Muy bien. Entonces, miren, nosotros hemos comprendido acá lo que eso significa. Es más, podríamos formular una conclusión general. Bueno, acá antes de nada, antes de olvidarme, estas dos ecuaciones corresponden a D cuando no es igual a 0. Muy bien. Podríamos nosotros establecer una conclusión general y decir que si uno de los coeficientes falta en la ecuación del plano, el plano es paralelo a ese coeficiente que falta. En este caso, por ejemplo, si como en este caso como faltó el coeficiente z en la ecuación 12, el plano respectivo será paralelo a ese coeficiente que faltó, es decir, paralelo a z. Si, por ejemplo, decimos que A es igual a 1, B es igual a 0 y C es igual a 1, ¿no es cierto? ¿Qué diremos? El vector normal de este nuevo plano tendrá las componentes 1 en X, 0 en Y y 1 en Z. Es decir, no tendrá componente en Y. Y de acuerdo con lo que habíamos señalado, el plano será paralelo siempre al coeficiente que falta, paralelo al coeficiente que corresponde al eje que será paralelo al eje del coeficiente que falta. Este es el caso, ¿no es cierto? En este caso, entonces, el plano representado por la ecuación X más 0y, que no lo vamos a representar, más z más d es igual a 0, será paralelo al eje Y, por lo que habíamos señalado como generalización. Será paralelo al eje Y. Cuando D sea igual a 0, este plano paralelo al eje Y pasará por el origen de coordenadas. Correcto. Cuando D no sea igual a 0, este plano estará desplazado.
Correcto. Desplazado en el sentido contrario al signo del eje de D. A ver, representemos esto en el GeoGebra para que quede claro. Borremos nosotros estos planos, representémoslo primero. Plano que pasa por el origen de coordenadas. X más Z es igual a 0. Correcto. Decíamos nosotros que este plano es paralelo al eje Y. ¿Dónde está el eje Y? Aquí está. A ver si lo vemos mejor acá. ¿Dónde está el eje Y? Ahí estamos, fíjate. Será paralelo al eje Y. Este es el eje Y, pues. Será paralelo a dicho eje y pasará por el origen de coordenadas. Cuando nosotros decimos X más, que representemos el plano X más Z más 3 es igual a 0, nosotros decimos que será un plano que pase, que sea paralelo al eje Y, pero que esté desplazado contrariamente al signo, es decir, vamos a desplazarnos hacia lo negativo. Y entonces, ¿qué ocurre acá? Miren acá, ve acá. Paralelo al eje Y desplazado en sentido contrario al signo de D. Si el signo de D en este caso es positivo, hay un desplazamiento hacia lo negativo. Grafiquemos esto con un color rojo. Igualmente, cuando nosotros decimos que X más Z menos 3 es igual a 0, igualmente, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo con color, con el color, un color distinto. Coloquemos con un color tal vez azul, no creo. Perfecto. Miren ustedes. Aquí está. Este plano, X más Z menos 3 es igual a 0, que es este. Será paralelo al eje de la Y, mira. Y estará desplazado en sentido contrario al signo de D. Es decir, si el signo de D en este es negativo, estará desplazado hacia lo positivo. Bien, esto es lo que llamamos la interpretación geométrica del plano. Lo que toca revisar, el siguiente paso sería trazar las trazas de los planos, es decir, representar este plano en los ejes coordenados. ¿Qué es una traza de plano? Pues es la intersección que existe entre los ejes coordenados, entre los planos de los ejes coordenados y el plano que nosotros queremos representar. Y para hacerlo, para representar estas trazas de planos, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Sea la ecuación del plano nuevamente AX más BY más CZ más D es igual a 0. Esta ecuación ordinaria del plano pues era la número 1. Esta es la ecuación número 1. Entonces, para representar las trazas de los planos, nosotros tenemos que llevar, cuando X es igual a 0 e Y es igual a 0, entonces, D1, ¿qué podemos decir? X0 es igual a CZ, tenemos CZ más D es igual a 0, y por tanto, Z será igual a menos D sobre C, perdón. Es decir, nosotros habremos representado el punto de intersección del plano, en este caso de la ecuación 1, en el eje Z. Este punto de intersección, al cual vamos a denominarlo como
la ecuación número, estábamos en la 23, pues esta es la 24. Esto será un cociente negativo de dividir el número D con el número C. El número C es el coeficiente de Z. Igualmente, cuando nosotros decimos que X es igual a 0, Z igual a 0, entonces tenemos nosotros la ecuación DY más D es igual a 0. Así pues, Y en este caso, que es el punto de intersección del plano con el eje Y, será igual a menos D sobre B. Esta es la ecuación 25. Igualmente, cuando Y es igual a 0 y Z es igual a 0, entonces tendremos la ecuación AX más D es igual a 0. Entonces X, el punto de intersección del plano en X, será igual a menos D sobre A. Es decir, nosotros estableceremos los puntos de intersección del plano, en este caso el plano 1, con los ejes coordenados. Esto de enunciar las trazas de los planos, que serían entonces los segmentos que unen estos puntos de intersección del plano con los ejes coordenados, estas trazas de los planos ya hemos nosotros ejemplificado en los videos anteriores. Revise, por favor, los estudiantes, los videos en los cuales hemos tratado estos conceptos de trazas de planos. Muchas gracias por su atención.